hermana pasa a usted. Le doy la bienvenida a este sábado 7 de noviembre a nuestra reunión femenil. En esta ocasión vamos a hablar sobre las hijas evangelistas de Felipe. Mi nombre es Rachel González y voy a compartir con ustedes esta lección. Antes de comenzar, quisiera traer a la mente algunas de las acciones que nosotros hacíamos como pequeñas. No sé si usted se acordará cómo era cuando sus papás la llevaban de niña a la iglesia. Cómo era cuando compartía con los hermanos el visitar alguna otra iglesia y cómo se gozaban entre hermanos en aquellas reuniones. Yo me acuerdo muy bien que este amor que yo tengo por el ministerio es gracias a mi padre, a mi madre. Cuando yo era pequeña, ellos nos llevaban a una comunidad allá por Toluca que se llama Jalpa de los Baños. Algunas de mis hermanas que estarán viendo este video se acordarán de ello. Era una sensación hermosa porque podíamos visitar a los hermanos, compartir la palabra, salir a evangelizar a las comunidades cercanas, y eso a mis hermanas era algo muy grato, muy satisfactorio. La comunión entre hermanos era plena, era totalmente diferente a cómo se vive en la iglesia. Sin embargo, el poder compartir la palabra, el poder compartir los alimentos, el poder llevar una despensa, el poder llevarles algo con lo que ellos puedan gozarse también, era de gran bendición. Esta historia que les voy a compartir se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 21, versos 8 y 9. Pero antes de entrar a la lección, quisiera que veamos cuál es el propósito. Nuestro propósito para esta lección, hermanas, es comprender qué tipo de seguidoras de Cristo somos. Hemos de ser conscientes de que la misión para la que hemos sido llamadas es una tarea de manera continua, de manera permanente, en la cual vamos a compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Lo que hemos de realizar, hermanas, ha de realizarse de manera personal, de manera familiar o de manera comunitaria. Y estas acciones las vemos reflejadas en estas palabras del libro de los Hechos. Vea usted Hechos 21, verso 8 y 9. La escritura dice así: Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. En estos pequeños versos, mis hermanas, está encerrada muchas de las verdades que nosotras como mujeres realizamos al presentar nuestro trabajo para Dios. En este estudio, mis hermanas, nosotras tenemos 2 opciones de cómo servir al Señor. La primera de ellas es servirle como el ser humano que nosotras somos, con nuestras limitaciones, con excusas, condicionado y esperando recibir a lo mejor algo a cambio. Y la siguiente forma es como Dios quiere que le sirvamos, con amor, con prontitud, sin repelos y con alegría de corazón. ¿Usted se imagina cómo era nuestro Señor Jesucristo cuando Él compartía la palabra? ¿Cuánta alegría existía en la gente que Él escuchaba y cómo Él le creía? De esa misma manera, el Señor quiere que nosotros podamos optar por esta decisión y le sirvamos como Dios quiere que le sirvamos. Este pasaje, mis hermanas, habla acerca de Felipe, de su familia y el lugar donde ellos vivían. Cesarea ha sido descrita por los historiadores como malvado, lleno de pecado, una ciudad hedonista dominada por los gentiles. Usted se imagina cómo serían esas situaciones en las que vivía Felipe y sus hijas. Eran situaciones adversas. Nosotros también vivimos en situaciones adversas. Sin embargo, no fue una limitante. Fíjese bien, ellos guardaban un estilo de vida. Felipe había sembrado en sus hijas un carisma de profecía, un carisma de compartir esos dichos de nuestro Señor Jesucristo para que la gente creyera en Él. Pero algo muy interesante, estas chicas, estas muchachitas eran, dice la palabra, doncellas. Ellas, hermanas, eran
vírgenes. Ellas habían guardado su vida para servir al Señor. Se habían consagrado a Dios para servirle solo a Él. Y tal vez porque Felipe les compartía lo que dice Proverbios 6:32 cuando habla de la inmoralidad. Y ellas creyeron en Dios y ellas esperaron servir y entregar todo su ser a Dios. Es indudable que con esta consagración ellas estaban teniendo esta manifestación del don de profecía. Se ve que estas hijas de Felipe se manifestaban con frecuencia o quizá permanentemente en posesión de este espíritu de profecía. Y la comunidad las reconocía como unas profetisas. En algunas partes de la escritura, hermano, como es 1 Corintios 11:5 y como es Pedro cuando está hablando en el libro de Hechos, el capítulo 2, versos 17 al 18, mencionan que este espíritu de profecía iba a descender cuando el Espíritu Santo viniera y derramaría su poder sobre las hijas y sobre las siervas. Era una manifestación presente, palpable, de cómo el Espíritu obraba a través de estas hijas de Felipe. Esta mención de las hijas, mis hermanas, nos demuestra con qué ánimo servía Felipe. Cómo él se entregaba al Señor. Yo me lo imagino en el caso del tipo de liturgia que nosotros llevamos, que a lo mejor estaba el miércoles en la sinagoga, y luego el viernes, y luego el sábado, y luego proclamando momentos de oración. Y esto, al igual que en algunas de nosotras, es alguna experiencia desde que nuestros padres compartían esta enseñanza. Así ellas amaban cómo su padre servía y ellas buscaban también el poder ejercitar estos dones del Espíritu. También parece que su ministerio en este don de profecía debe haberse llevado gracias al ánimo y la bendición que Pablo compartía con la comunidad en aquel tiempo. Esto lo menciona 1 Corintios 14:3, cómo Pablo, ¿verdad? Llegaba a sus casas, se hospedaba en sus casas, compartía con ellos la palabra. Y bueno, esta es una conexión, mis hermanas, íntimamente relacionada entre lo que es el evangelismo, la hospitalidad y la espiritualidad de nuestras casas. Ellas llevaron a cabo su ministerio en aquella iglesia primitiva, ejercían su don, mis hermanas, no dentro de la comunidad, sino salían fuera de las comunidades a compartir esta palabra, a transmitir este ministerio de liberación, de libertad, y compartían ese fervor que ellas sentían por tener a Jesús en su corazón. No debemos subestimar que en estas situaciones también hay un gran liderazgo. Ese liderazgo a lo mejor lo hicieron nuestros padres cuando éramos pequeñas, pero también está en nosotros el hacer este liderazgo en nuestros hijos. Compartirles a nuestros hijos con este mismo fervor, con esta misma pasión, con este mismo gozo por tener al Señor Jesús en nuestro corazón. En algunos escritos antiguos, hermanas, escribe que las hijas, o por lo menos algunas de ellas, vivieron hasta edad muy avanzada y eran mujeres muy estimadas por toda la gente que las conocía. Ellos habían conocido el ministerio a través de ellas y ellas están presentes en los escritos de los primeros años del cristianismo de Judea. Ellas están presentes en la historia. Ellas, en un verso, hermanas, están permaneciendo. Dice la palabra que nosotros estamos escritos, que esperemos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y ojalá así fuera. Una simple línea, un simple párrafo, pero que nuestro nombre esté presente ahí. Conforme se ha escrito la historia de nuestra iglesia, hemos comprendido que el principal trabajo es la evangelización. ¿Y cuántas personas no han estado llevando este mensaje de buenas nuevas a la gente que aún no conoce del Señor? Hoy es tiempo, hermana, de que usted
y yo llevemos también ese mensaje. Así como las hijas de Felipe, anhelar siempre servir al Señor, servirle de todo corazón, servirle en casa, en el trabajo, en las escuelas, donde usted se encuentre, hermana. Sírvale al Señor. Sea como estas hijas de Felipe. Profetice lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y esto, hermana, nos lleva a analizar, a reflexionar. Piense usted para sí misma. Pregúntese, ¿desde dónde evangelizo? ¿Qué dice la hospitalidad de mi casa y la espiritualidad de mis hijos acerca de mí, de mi familia y de lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuál ha sido nuestro ejemplo últimamente? ¿Estoy buscando el reino de Dios? ¿Necesito cambiar algo? Es momento, hermana, de reflexionar. La situación por la cual estamos atravesando actualmente es una situación difícil. Es un momento en el que nuestro ser se aleja a veces de la presencia de nuestro Dios. Son momentos en los que las cosas que tiene el mundo nos atraen. Pero tenemos que ser como estas hijas de Felipe. No cansarnos, al contrario, ir hasta el último día que el Señor nos permita de vida, compartiendo su palabra, siendo evangelistas como ellas lo fueron, como nos enseñan a través de su palabra, como nos enseña Dios a través de muchos ejemplos que hay en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Hable, mi hermana, comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Y de esta manera, hermanas, concluimos. Y quiero concluir diciéndole, no hay excusa, hermana. Cada una de nosotras podemos servir a Dios. Él quiere mujeres que le sirvan con una actitud de amor, de hospitalidad, de pasión por su obra, disposición por ejercer ese mandato que el Señor puso en nuestros corazones. No dejemos que se nos pasen los años en la iglesia sin hacer nada. Estamos viviendo un tiempo que no sabemos si despertaremos al día de mañana. Pero, hermana, si queremos tener una casa más como lo tenía Felipe, una casa acogedora, una casa espiritual, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Quiero pedirle, hermana, que ahí donde usted está, ore conmigo. Haga un compromiso con el Señor y le diga al Señor: Señor, aquí estoy, quiero servirte con ese amor con el cual tú compartiste esa palabra conmigo. Quiero servirte como el Señor Jesús lo hizo a través de su ministerio. Quiero servirte como estas hijas de Felipe ahora te sirven. Vamos a orar, hermanas. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestro ser, nuestro corazón. Han habido momentos, Señor, en los cuales hemos pensado incluso que otro lo haga, que otra vaya. Pero ahora tú, Señor, nos estás llamando por medio de esta palabra para servirte, para proclamar, Señor, las buenas nuevas de salvación, para traer libertad a los cautivos, a los oprimidos. Y eso no puede ser posible, Señor, si yo no dispongo mi ser, si yo no dispongo mi corazón. Hoy, Padre, lo deposito delante de ti para que tú hagas, Señor, que mi espíritu se vivifique, que mi espíritu despierte. Y entonces, Padre, pueda ir y proclamar las grandes bendiciones que tú tienes para tus hijos. Que pueda ir y proclamar, Señor, a pesar de que la gente cierre sus puertas, a pesar, Señor, de que se burlen de mí, porque quiero compartir, Padre, lo que tú has hecho en mí. Ayúdame, Señor. Dame más y más sabiduría para hablar conforme a tu palabra, para predicar, Señor, tu palabra.
y traer, Señor, delante de ti aquellos, Padre, que tú has llamado para ser salvos. Aún es tiempo, Señor, y yo quiero ir y trabajar. Quiero que tú me des, Señor, estas habilidades para trabajar, para compartir tu palabra, para discernir el conocimiento y sobre todo, Señor, te depositamos, Señor, nuestras peticiones delante de ti, sabiendo, Padre, que tú harás, que tú obrarás conforme a tu misericordia y al don que has puesto en cada una de nosotras. En el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Mis hermanas, que el Señor les bendiga. Esperamos vernos la próxima semana. Paz a vosotras.